Bueno, comenzamos por fin con distancias. Lo que vimos el otro día eran medidas de ángulos y ya vamos a empezar con distancias entre los elementos que tenemos en el espacio, que eran el punto, la recta y el plano. Distancias entre ellos, ¿de acuerdo? Hay varios métodos para calcular las distancias entre puntos, rectas y planos. Punto respecto a recta, punto respecto a plano, recta respecto a plano, punto respecto a plano, y ya me he repetido. Hay varios métodos. Hay veces que nos interesan más unos porque nos dan directamente la pregunta que me formulan. Si solamente me preguntan una distancia de un punto a una recta, yo puedo aplicar una fórmula y ya la tendré. El problema está muchas veces en que alguno de los métodos me permite obtener algo que posteriormente en el problema me va a hacer falta. Y entonces muchas veces hay un método óptimo para calcular esa distancia porque me permite obtener el objeto que deseo. Por ejemplo, imaginad que a mí me piden distancia de un punto a una recta. Tengo un punto y tengo una recta. Y me piden la distancia desde este punto hasta esta recta. La clave está en que yo voy a tener una fórmula, que daremos después, en el que me va a dar la medida de esta distancia, ¿vale? Pero solo me daría la medida de esta distancia. Y muchas veces, por ejemplo, cuando sea un problema de simétrico, de punto respecto a recta, este punto lo voy a necesitar. Esa fórmula no me daría este punto, solo me daría la distancia que separa a P de R, la medida de esta distancia, y no me proporciona P'. Con lo cual, ese método, en el caso de simétrico, de que sea un problema después de obtener el simétrico, ese método no me sería de utilidad porque al final yo tendría que obtener P' que me va a hacer falta. Con lo cual, hay un método que me va a llevar a P' y después me llevaría, por ejemplo, al simétrico. Con lo cual ese método es bastante más útil. Bien, vamos a empezar por lo elemental. Lo elemental es distancia entre dos puntos. Es la fórmula más sencillita y es muy fácil. Dice aquí, me dan dos puntos, P1 y P2, con coordenadas x1 y 1, z1, x2 y 2, z2, y me dicen que la distancia desde P1 hasta P2 es el módulo del vector que generan ambos puntos, lo cual tiene toda la lógica. Si yo calculo el vector de P1 a P2, el vector P1, P2, ¿de acuerdo? Pues lo que mide ese vector es la distancia que separaba a esos dos puntos. Con lo cual, en realidad, como yo sacar el vector que une dos puntos era restar coordenada a coordenada, a x2 le resto x1, a y2 le resto y1 y a z2 le resto z1, pues si hago el módulo de ese vector, que es elevar cada coordenada al cuadrado, pues tengo el módulo del vector y al mismo tiempo tengo la distancia que separa a P1 de P2, ¿vale? Esta es la distancia que separa a P1 P2. Es decir, aquí dice, la distancia desde P1 a P2 es igual que lo que mide el módulo, o sea, lo que es el módulo del vector que une P1 con P2. Y esta es la fórmula para obtener esa distancia. Muy sencillito. Aquí viene un ejemplo. Me dan dos puntos, P y Q, y me dicen calcule la distancia desde P hasta Q. Pues la distancia desde P hasta Q es la raíz cuadrada de 4 menos 5, eso elevado al cuadrado. Por supuesto no hay que hacer el binomio de Newton. Se resta primero, 4 menos 5 sería menos 1 y al cuadrado sería 1. 5 más 1 serían 6, al cuadrado serían 36. 1 más 36 y menos 11 menos 7 serían menos 18 y eso al cuadrado. Todo sumado, raíz de 361 queda exacta y es 19. Si la raíz no da exacta, en el tema de distancias lo dejáis expresado en forma de raíz. No se realiza la raíz y se deja tal y como salga. ¿De acuerdo? Bien, nos vamos a distancia de un punto a una recta. Aquí empezamos ya con los casos en los que hay varias formas de obtenerlo y siempre hay uno que es normalmente la mejor manera, el método óptimo. Entre distancia de punto a una recta, a mí el que me gusta más particularmente es el método del plano perpendicular. Es el que más voy a usar. ¿Por qué? Pues porque me permite obtener el punto de la recta que está más cercano a P. Es decir, tener en cuenta que una recta está formada por infinitos puntos. Y de todos ellos, uno de ellos es el que es el más cercano a P. Es como si alguien me preguntara, yo estoy sentado frente a una pared y me dicen, ¿cuál es la distancia que te separa de la pared? Pues yo, sentado frente a esa pared, me puedo ir hacia acá y diría, esta es la distancia. Pero esa distancia, desde luego, es mayor que esta. Con lo cual,
la distancia es la más corta. Y eso siempre es irme perpendicularmente, por lo menos en el espacio euclidio, irme perpendicularmente hacia ese objeto. ¿De acuerdo? Trazar una perpendicular e irme perpendicularmente contra el objeto. No hablamos de un espacio en la relatividad o cualquier otra historia. Ya ahí los temas de distancia son bastante más complicados. La línea recta quizás no sea la distancia más corta entre dos puntos. Bien, entonces, repito, me va a gustar mucho el método del plano perpendicular, pero hay uno, que es este último, que me permite obtener la distancia de punto a recta simplemente utilizando esta fórmula. La voy a describir, ¿de acuerdo? Y la voy a explicar un poco por encima. Dice que la distancia desde P hasta R sería el área de este paralelogramo partido por lo que mide la base. Si esto es base por la altura, ¿de acuerdo? Pues el área del paralelogramo, si lo divido entre la base, en realidad me estoy quedando solo con la altura, que es la distancia desde P hasta R. ¿Vale? ¿Y cómo se hace eso? Pues si el área de un paralelogramo era el módulo del producto vectorial que se generaba, han tomado aquí un punto cualquiera de R, un punto que puede ser, si está en paramétrica, el que se vea más claro, han generado RP, el vector RP, han usado el vector director de la recta y al hacer el producto vectorial y calcularle el módulo estamos haciendo el área de este paralelogramo. Si lo divido por el módulo de este vector, que es la base, en realidad me estoy quedando solamente con la altura, que es la distancia de P a R. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué tiene de malo esta fórmula? Pues que si la utilizáis, primero que no es tan corta, porque hay que hacer RP, el vector, multiplicarlo vectorialmente por D, que es con lo de IJK, y colocar los vectores aquí, las coordenadas de los dos vectores, ¿vale? Sacar ese producto vectorial. Después a eso calcularle el módulo, es decir, la raíz cuadrada de cada una de las coordenadas que os han salido al cuadrado, y dividirlo entre el módulo del vector director de la recta, ¿vale? Es decir, es muy corta, pero no tan corta, porque aquí implica un producto vectorial, que ya veremos. Defecto de esta fórmula, que no me proporciona el puntito que está aquí, el punto que está frente a P y en la recta, que es el punto de la recta más cercano al punto P. Y muchas veces, repito, sobre todo en problema de simétrico, lo voy a necesitar. Yo necesitaría el P' que aparece aquí. Este es P y este P', y lo voy a necesitar. Esta fórmula no me lo proporciona. En cambio, este método sí me proporciona ese P'. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pues es un poco difícil de dibujar, porque dice que hallamos el plano pi perpendicular a R y que pasa por P. Eso sería tanto como construir, si tengo una recta y tengo un punto, sería construir una especie de plano, aquí es difícil de ver, de plano, que contiene al punto P, pero la recta lo atraviesa perpendicularmente a ese plano. Este plano habría que verlo como de perfil, un plano que sería, a ver si me sale, una cosa así. Y el punto P estaría aquí dentro del plano. Y el plano es perpendicular, la recta R es perpendicular al plano, atraviesa el plano, ¿de acuerdo? Y repito que el dibujo no está muy bien hecho. Está mejor hecho aquí en el libro en un ejercicio resuelto. Vamos a ver, me piden la distancia desde P hasta esta recta, desde aquí hasta aquí. Ellos construyen un plano, pi, que es perpendicular a la recta, fijaos cómo la recta atraviesa perpendicularmente al plano, y que contiene al punto P. ¿Qué ocurre? Que si os fijáis, la recta justo atraviesa perpendicularmente al plano, justo la atraviesa perpendicularmente, y el sitio en el que la recta y el plano S que voy a construir se cortan es el punto P', que es el punto de la recta más cercano al punto P. ¿De acuerdo? Entonces me va a permitir obtener P', que hemos dicho que me interesa bastante. Entonces, vamos a ver el ejercicio resuelto para ver en qué consiste el método. Dice, calcula la distancia del punto P con estas coordenadas a la recta esta de aquí. Bien,
Pues lo que hago es construir un plano que si va a ser perpendicular a la recta, fijaos que el vector director de la recta es el perpendicular al plano. Y ya nosotros ya sabemos sacar un vector, sacar la ecuación de un plano cuando tengo un vector perpendicular y un punto que está contenido. Es muy fácil porque se hace de esta manera. Es decir, voy a construir un plano pi que pasa por el punto P o contiene el punto P y es perpendicular a la recta R. Como es perpendicular a R, el vector director de la recta, que es el menos 2, menos 1 y 1, menos 2, menos 1, 1, es el vector perpendicular al plano que yo voy a construir. Y como ese plano tiene que contener al punto P, tiene que contener a este punto, pues entonces la ecuación de un plano con vector perpendicular y con punto es de esta manera. Menos 2, que es esta coordenada, menos 1 aquí multiplicando a i más 1, porque aquí hay menos 1, y 1 que multiplica a z menos 6, porque aquí hay un 6. Y se me ha olvidado el menos 5 que estaba aquí. Si hago esta operación, dejo el plano así en implícita. Este plano que hay aquí, metido en este recuadro, es este plano pi. ¿De acuerdo? Que es un plano que contiene a P y es perpendicular a la recta. Al haberlo construido de esa manera, yo me garantizo que ese plano pi y esta recta R se cortan exactamente en un punto. Y el punto en el que se cortan es precisamente P'. Entonces, yo voy a hacer ahora el corte que hay entre este plano que acabo de construir con esta recta R, que es la que me han dado y la que quiero calcular la distancia desde P hasta R. ¿Cómo se hace el corte entre una recta y un plano? Pues se introduce la X, la Y y la Z de la recta, lo introducimos en la X, la Y y la Z del plano. Lo hemos hecho, sustituimos en la X, la Y y la Z y después de agrupar y despejar todo sale lambda igual a menos 1. Significa que efectivamente hay corte entre pi y r para lambda igual a menos 1. ¿Qué punto sería el de corte entre el plano y la recta? Pues cogemos lambda menos 1, nos lo llevamos a la ecuación de la recta, lo ponemos aquí y tendríamos 1 menos 2 por menos 1. 1 menos 2 por menos 1 sería 1 más 2, que sería 3, que es este 3 de aquí, ¿vale? Se han llevado el menos 1 a la recta. Y nos saldría que la primera coordenada es un 3. La y saldría 1 y la z saldría 4. ¿Quién es esto? ¿Quién es el 3, 1, 4? Pues el 3, 1, 4 es este punto de aquí. Es el punto de corte entre la recta y el plano que nosotros hemos construido o tenido que construir este plano. ¿De acuerdo? Bien. Si ya tengo P', ¿qué es lo que decimos? Pues esto es muy usual en temas de distancia porque nosotros hemos hecho una operación para reducir la distancia que a mí me pedían a otra distancia que es la que me va a permitir calcularla, ¿vale? Y entonces decimos que la distancia desde P hasta R es la misma que la distancia desde P hasta P'. Y la distancia de P a P' es restar a las coordenadas de P', le resto las de P y entre paréntesis al cuadrado. Es el módulo del vector P', el módulo de ese vector. Y sale raíz de 12. Fijaos lo que os decía anteriormente. Si sale la raíz de un número entero que no da exacta, pues entonces se deja así. Se pueden poner unidades y ya está. La distancia serían raíz de 12 unidades. ¿De acuerdo? Y os voy a enseñar la fórmula, ¿vale? Pero tened en cuenta que la fórmula lleva un proceso de cálculo que aquí aparece el resultado, pero que es más largo de lo que se ve aquí, ¿no? Método del producto vectorial. Pues el método del producto vectorial cogen y de la recta sacan un punto. Fijaos que es el 1, 0, 5. Es el mismo ejercicio con el método, con la formulita. ¿Quién es el 1, 0, 5? El RS que han puesto. Pues fijaos aquí, en la recta, el 1, 0, 5. ¿Vale? Y el P es el 5 menos 1, 6. Bueno, pues sacan ese 1, 0, 5, que es un punto cualquiera de la recta, pero es el más fácil porque estaba la recta en paramétrica. El punto P es el 5 menos 1, 6. Sacan el vector RP, es decir, el vector que une este punto con este punto,
¿De acuerdo? Se resta coordenada a coordenada, 5 menos 1, 4, 0 menos menos 1, perdón, sí, 0, 0 menos menos 1 sería 1, y aquí aparece un menos 1. Y 5 menos 6, que sería menos 1. Bueno, han cambiado todas las coordenadas de orden porque han restado al revés. A las de P le han restado las de R. Eso da igual, que salga completamente cambiado de signo no tiene ninguna importancia, tendría este sentido. Bien, y ahora, ¿qué hacen? Pues ahora cogen el vector director de la recta, que es el menos 2, menos 1, 1, y tienen que hacer el producto vectorial de este vector con este vector. Ellos ya lo han dado resuelto, pero en realidad yo necesitaría hacer IJK, 4, menos 1, 1, y el menos 2, menos 1, 1, lo de IJK, y hacer ese determinante para sacar las tres coordenadas. Esas tres coordenadas son 0, menos 6, menos 6. ¿De acuerdo? Y el módulo de ese vector, que es el numerador de esta expresión, es la raíz cuadrada de cada una de esas tres coordenadas al cuadrado. Sale la raíz de 72, se queda de esa manera. El módulo dividido entre el módulo del vector director de la recta, que era el menos 2, menos 1, 1. El módulo de ese vector sale raíz de 6. Raíz de 72 dividido raíz de 6 se puede meter en una única raíz, que es 72 dividido por 6, que sería la raíz de 12, que es exactamente el mismo resultado que teníamos arriba. Una pega de este ejercicio, como la de todos en geometría, está hecho en la forma óptima, es decir, me dan el punto P, evidentemente me tienen que dar sus tres coordenadas, y me dan R en forma paramétrica, que es la forma más cómoda, por ejemplo, para sacar vector y, por ejemplo, para ver el corte con este plano, como hemos visto con el método del plano perpendicular. ¿Qué pasaría si la recta R me la dieran en implícita? Pues que tengo un problema. Si x me dan x menos y más z igual a 8, y menos 2x más 3y o lo que sea, más z igual a 5. Pues que a mí me han enseñado a hacer todo esto con la recta en paramétrica. Con lo cual yo tengo que pasar primero a paramétrica para después elegir uno de los dos métodos. ¿De acuerdo? Venga, pues un abrazo y os mando un ejercicio muy sencillo, que es el que está aquí. Hallar razonadamente la distancia del punto 5, 6, 6 a la recta R, que viene dado así de esta manera, que en realidad es x igual a 5 lambda igual a 2 menos lambda y z igual a lambda. ¿De acuerdo? Hacedlo por favor por el método del plano perpendicular. ¿De acuerdo? Y yo mandaré la solución. Un abrazo y ya después seguimos con más distancias.